los rescates, si me permite usted, no es apretar un botón. Es, si me permite, un poquito más... tiene otro tipo de connotaciones y otro tipo de aspectos. El Gobierno apela ahora a la seriedad, a la responsabilidad, dicen, para intentar frenar la ola de rumores sobre el rescate, rumores disfrazados casi de confirmaciones. Rajoy no lo dejaba muy claro en las últimas horas y hoy el ministro de Economía tampoco es que haya despejado dudas. Con el presidente del Gobierno de visita en Marruecos, de Guindos solo ha dicho que las condiciones a cambio de esa ayuda serían las que ya están sobre la mesa. Digan lo que digan, desde prácticamente todos los estamentos, que no son el Gobierno, dan por hecho el rescate y más pronto que tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mientras Portugal se prepara para una subida del impuesto de la renta del 30%, en España vamos conociendo más detalles sobre los recortes que ya se han implantado, por ejemplo, en el ámbito de la sanidad. Los sin papeles tendrán que pagar un mínimo de 700 euros anuales si quieren recibir asistencia. En caso de que sean mayores de 65, entonces tendrán que abonar 1.800. La de hoy ha sido una jornada de protestas en los hospitales gallegos para reclamar un servicio público de calidad. Haremos balance de los 3 meses que lleva implantado en nuestro país el sistema de copago. Se enfrentan con que lo que tenían pagado pues parece como que tienen que volver a pagar por ello. La gente en principio no lo encaja muy bien. La medicación que tienen que tomar cuando les cuesta dinero, la gente mayor que ve que tiene necesidad prescinde de alguna cosa. Hablaremos de recortes, pero también de gastos. Por ejemplo, de la inversión millonaria que se ha realizado en los aeropuertos gallegos. Nos vamos a dar una vuelta por sus aparcamientos. Que no está en consonancia con las necesidades actuales del aeropuerto. Absolutamente irracional, tanto esto como el de Santiago. Que el anterior era bastante pequeñito. Eu prefería o vello co precio que tiña. Siempre que vengo aquí tengo la misma sensación de que es demasiado grande para Vigo. Cuando el aeropuerto crezca, tenga más destinos, pues hará falta. Pues eso es lo que nos vamos a preguntar hoy, si realmente son necesarias 1.900 plazas de parking en Alvedro o 4.000 en Lavacolla. Un paseo rápido por sus plantas nos desvela que muchas permanecen vacías la mayor parte del tiempo. Ni siquiera cuando las 3 ciudades albergan grandes eventos son capaces de llenarse. Faltan menos de 28 horas para que arranque oficialmente la campaña electoral, pero la maquinaria ya está en marcha desde hace semanas. Hoy hemos conocido el nuevo lema del PP para esta recta final. Galicia primeiro toma el relevo a Galicia por riba de todo. Y el protagonismo de Feijóo ha sido doble porque lo hemos visto en ese cartel, pero también ha estado presente de alguna manera en el acto de compromiso por Galicia. Su candidato, Joan Bascuas, ha emulado al presidente subiéndose al mismo balcón desde el cual Feijóo firmó su contrato con los gallegos, pero esta vez para convertirlo en papel mojado. Una expedición alemana desembarcaba hoy en nuestro país con su ministro de Economía y Tecnología al frente. Philipp Rösler ha reconocido que las reformas que está emprendiendo nuestro gobierno no son fáciles, pero que son el camino para salir de la crisis. Discurso prácticamente idéntico al que pronunciaba Rajoy unos kilómetros más al sur, en Marruecos, donde está de viaje oficial para estrechar relaciones financieras con el país vecino. En la agenda de Rajoy figura una próxima cita importante, la reunión que mantendrá en la tarde del viernes con Monti y Hollande. Y todos se preguntan, ¿rescate a la vista? Alemania asegura que no lo está frenando y el FMI que está preparado para ayudar a España. La inminencia de un posible rescate ha centrado la agenda política del día otra vez. Mientras Rajoy sigue sin aclarar de una manera contundente qué hará el gobierno, crecen y crecen los rumores y especulaciones. Y lo cierto es que esa visita alemana no ha hecho más que disparar las alarmas. ¿Nos van a rescatar mañana? ¿O pasado? ¿O al otro? ¿Qué quiere hacer el gobierno? No a que se solicite el rescate, y menos en las condiciones del primero, que fue sin debate parlamentario. La gente tiene derecho a saber y a opinar. ¿A quién preguntan las condiciones? ¿Cuáles les han dicho hasta ahora? Esto de los rescates, si me permite usted, no es apretar un botón.
Y lo que le puedo decir es que en la responsabilidad del Gobierno español se analizarán todas las consecuencias tanto de una decisión en una dirección como en otra. Y, por supuesto, no se va a tomar una decisión sin tener en consideración todas las implicaciones que tienen para nosotros y para el conjunto de la Unión. De Guindos, que hoy ha presentado los detalles del llamado Banco Malo, la sociedad que va a absorber e intentar dar salida a los activos tóxicos de las entidades financieras. Los comprará a precio de mercado, lo que podría producir pérdidas en el balance de esas entidades. Estas pérdidas se cubrirían con el rescate financiero solicitado a Europa. El Banco Malo comprará a bajo precio y venderá a un coste aún menor. Así que De Guindos prevé que en los próximos meses se pueda animar un poquito el mercado de la vivienda. Los bancos nacionalizados, entre ellos Nova Galicia Banco, serán los primeros en transferir sus activos tóxicos. Empezarán el 1 de diciembre. Colea la conferencia de presidentes autonómicos porque Artur Mas no habló en Madrid, pero hoy sí lo ha hecho en Barcelona. El presidente de la Generalitat ha calificado de injusto y desleal el reparto en la reducción del déficit público. No ha sido el único en hablar de la imagen que dieron los 17 presidentes. Un reparto muy desigual, muy desequilibrado y además injusto entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, porque el esfuerzo que se pide para reducir el gasto y controlar el déficit, sobre todo se les pide a las comunidades autónomas más que al propio Gobierno central. Ayer intentamos, limando asperezas, buscando un acuerdo genérico, sí, un acuerdo de mínimos, lanzar una imagen que generara confianza ante los mercados internacionales, que creo que era lo que se necesitaba. La Fiscalía de Galicia pondrá todo de su parte, agotará todas las vías posibles para defender a los afectados por las participaciones preferentes. A eso se ha comprometido el fiscal superior después de reunirse con representantes de esos afectados. Carlos Varela ha anunciado que antes del 18 de octubre recurrirán la decisión del juzgado de rechazar la demanda colectiva que presentaron en julio. En esa demanda solicitaban que se anulasen los contratos, que se devolviese el dinero invertido y que las entidades bancarias terminasen con las prácticas abusivas. Esta última petición ha sido la única admitida a trámite, pero la Fiscalía considera que es suficiente para garantizar que los afectados recuperen sus ahorros. Interpretamos que a acción de cesación non pode quedar limitada simplemente a decir que cese o comportamento e que non se reproduca no futuro. Debería supoñer a devolución dos aforros. A Fiscalía vai defender en todo momento hasta o límite dos recursos e das posibilidades que dá o ordenamento xurídico pois os intereses destas persoas afectadas. Non seguimos confiando na vía esta porque creemos que é a mellor para todos. Non nos implicaría o ter que dotarnos cada un individualmente de abogado, a procurador, gastar o diñeiro. Todos somos conscientes dos prazos tan lentos que leva a xustiza. Tampouco está descartada a vía da denuncia individual. Los recortes han centrado la movilización que se celebra a estas horas en el Hospital de Vigo contra los recortes y por un servicio público de calidad. Son los trabajadores del complejo hospitalario los protagonistas de esa concentración. Aseguran además que el nuevo Hospital de Vigo no es el proyecto que la ciudad necesita. Una movilización esta que están viendo que ya tuvo una previa matutina. Varios empleados se encerraron en el vestíbulo del Xeral para protestar contra el deterioro de la sanidad pública con mesas informativas para que los ciudadanos pudiesen comprobar el alcance de los recortes en ese centro sanitario. El nuevo hospital que se está construyendo en el lugar de Beade lleva un año en obras. Veíamos a Gaspar Llamazares en la concentración de esta tarde en Vigo porque esas protestas han llamado la atención de todos los partidos contrarios al PP. El diputado de Izquierda Unida ha anunciado que llevará ante el Congreso y el Europarlamento el contrato de adjudicación del nuevo hospital vigués. Pretenden que la construcción y la gestión de ese centro pasen a manos del Sergas porque consideran que la actual forma de financiación a cargo de bancos privados ha dejado de tener sentido tras el rescate a la banca. También afirman que la gestión pública del nuevo hospital sería más eficaz y que ahorraría gastos.
Es una ruina económica, porque multiplica los costes por 4 o por 5 de ese hospital. Y además está demostrado en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha, está claro que es una ruina económica, pero además es menos eficiente desde el punto de vista sanitario. Trasladar o noso compromiso de revertir o modelo de financiación que está plantexado e, sobre todo, regresar a unha sanidade pública digna dese nome, de calidade e que sea capaz de atender a todos os galegos por igual. Non só nos preocupa a situación do Hospital de Vigo, que é tremenda, tamén nos preocupa a situación de infradotación dos hospitais comarcais como os de Arousa, Monforte ou a Costa da Morte. Los inmigrantes sin papeles pagarán un mínimo de 700 euros anuales por la asistencia sanitaria que reciban, aunque esa cifra podría aumentar hasta los 1.800 en el caso de que superen los 65 años. Cifras que establece el Convenio Especial de Atención Sanitaria para Personas No Aseguradas y que hoy ha sido aprobado en el Consejo Interterritorial de Salud. Esas cantidades no podrán ser rebajadas en ningún caso por las comunidades autónomas. Claro que no todas están de acuerdo. Las gobernadas por el PSOE ya han anunciado que seguirán prestando todo tipo de atención sanitaria a los extranjeros no regularizados. El Gobierno sigue defendiendo el carácter social de sus políticas. Son unos presupuestos austeros y especialmente son unos presupuestos comprometidos con las personas y con las políticas sociales. Creo que es el aspecto más relevante a resaltar de los presupuestos de sanidad. 3 meses después de la entrada en vigor del copago, el balance sigue siendo pesimista. Mucha gente, claro, ya lo ha pagado a lo largo de su vida en la Seguridad Social, entonces, claro, se enfrentan con que lo que tenían pagado, pues parece como que tienen que volver a pagar por ello. La gente en principio no lo encaja muy bien. La medicación que tienen que tomar cuando les cuesta dinero, la gente mayor que ve que tiene necesidad prescinde de alguna cosa y eso es un agravio que repercute en ingresos y repercute en muchas maneras. Y la crisis provoca que algunas economías domésticas se resientan todavía más. Es el caso de César, en paro desde hace 2 años y cobrando menos de 400 euros para sacar adelante a su familia, apenas tiene margen económico para cuidar su salud. Ahora mismo ainda vou para o dentista para quitar operarme dun dente que me saliu así. Así non se vive. Eu non sei como vamos a quedar, o como vai a ser, pero isto así non se vive. Más gastos para los pensionistas que deben afrontar el 10% del coste de los medicamentos, menos fármacos subvencionados o límites a la asistencia sanitaria de inmigrantes son los recortes sanitarios que más debate han generado, pero no los únicos. Que las sustituciones y las coberturas de personal son mínimas. Cuando no hay, no hay. Aquí lo que no se puede es pedir peras al olmo. Hay que poner el hombro y unirnos más que nunca. Muchos coinciden en que la calidad asistencial va a menos. A primera hora de esta mañana, representantes sindicales entraban en el Ayuntamiento de Santiago y lo hacían para quedarse. El problema surgió cuando a algunos de ellos se les impidió el acceso al consistorio. Querían entrar para apoyar a sus compañeros encerrados en el interior, aunque divididos, al final los miembros de la Plataforma Galega en Defensa dos Servizos Públicos pudieron protestar contra los recortes, los sufridos hasta ahora y los que dicen todavía están por venir. Máis recortes para os traballadores e traballadoras públicos, máis recortes para a sociedade, menos sanidade, menos educación, menos servicios sociais. O señor Reijó presume de ser un alumno aventaxado en respecto dos recortes. A Xunta de Galiza está levando a cabo recortes superiores aos establecidos por o Real Decreto Lei. Esta no es únicamente la lucha de los empleados públicos, es la lucha también de los trabajadores en situación de dependencia, es la lucha de los trabajadores en desempleo. Puede que cada vez menos jóvenes europeos se dispongan a hacer la maleta para estudiar en el extranjero. Las becas Erasmus corren peligro de desaparecer por falta de fondos. Y el caso es que España es el país que más alumnos recibe y también el que más exporta. Estas ayudas comenzaron a funcionar en 1987 y se han convertido en todo un símbolo de la integración europea. En su cuarto de siglo de vida disfrutaron de ellas más de 3 millones de estudiantes. A pesar de las ofertas, las promociones y los descuentos, los aparcamientos de los aeropuertos gallegos siguen sin llenar sus plazas. Las ampliaciones de las zonas de estacionamiento se justificaron en su día por el aumento de la capacidad operativa. Sin embargo, pasajeros y vuelos van cada vez a menos.
Costaron millones de euros a las arcas públicas y, sin embargo, sus plazas no se ocupan totalmente, ni siquiera cuando se celebran grandes eventos. El acusado descenso de tráfico de pasajeros en los 3 aeropuertos gallegos está detrás de una imagen común a las 3 terminales. Metros y metros cuadrados de plazas de aparcamiento sin ocupar, incluso plantas cerradas ante la escasez de demanda. La ampliación de las 700 plazas del aeropuerto Coruñés de Alvedro costó 38 millones de euros. En la actualidad, 1.900 plazas se distribuyen en 3 plantas. Una de ellas funciona al 50%. Lo necesitamos y ampliamos. No está en consonancia con las necesidades actuales del aeropuerto. Absolutamente irracional, tanto esto como el de Santiago. La inversión en el nuevo aparcamiento de la Bacolla está incluida en los 270 millones que costó la nueva terminal. La oferta de plazas se multiplicó por 2 hasta llegar a las 4.000. De las 5 plantas habilitadas, solo 3 funcionan a pleno rendimiento y los coches se concentran en las zonas cercanas a los ascensores. El anterior era bastante pequeñito. Eu prefería o vello co precio que tiña. Todas las mejorías son buenas para los que viajamos. En Peinador, 42 millones de euros permitieron crear un espacio de 2.500 plazas frente a las 720 iniciales. Esta semana se celebra con Xemar y solo se han llenado 2 de sus 5 plantas. Siempre que vengo aquí tengo la misma sensación de que es demasiado grande para Vigo. Cuando el aeropuerto crezca, tenga más destinos, pues hará falta. Sobra en otros momentos, no ahora en este momento con el IFEBI. Si su tamaño se planeó en relación al tránsito de pasajeros, podemos utilizar los aparcamientos como unidad de medida de las necesidades de los aeropuertos gallegos y el resultado se aleja de una inversión racional. Y donde no sobra espacio, sino todo lo contrario, es en los bancos de alimentos. Este que van a ver es el momento más esperado para ellos. El de la llegada de los camiones cargados con los productos que les dona la Unión Europea. Esta ayuda llega 3 veces al año, con 360 toneladas de alimentos que luego son distribuidos entre más de 150 entidades de la provincia de A Coruña, como por ejemplo la Cocina Económica o Cáritas Parroquial. La aportación europea, que reciben desde hace casi una década, es la más importante, pero tiene fecha de caducidad. Pronto tendrán que buscar alternativas. Originalmente procedía de excedentes agrarios de la Unión Europea. Poco a poco los excedentes fueron disminuyendo y la Unión Europea fue aportando partidas presupuestarias para mantener el mismo nivel de ayuda, y esto va a durar pues este año y el que viene. Luego ya parece que desaparece. Esperamos que haya algún otro plan alternativo que lo sustituya, pero en este momento no hay todavía garantía de nada. Si hubiera más también haría falta. En este momento todo lo que sea es poco. Diferentes colectivos del sector pesquero han reclamado al Gobierno que aplique el IVA superreducido también a los productos procedentes del mar y de la acuicultura. Un anuncio que hacían público esta mañana en el marco de la Feria Internacional de Productos del Mar en Conxemar. Una decena de asociaciones respalda esa petición, que será remitida al Gobierno en forma de carta. Aseguran que la reducción del impuesto del 10% actual al 4% es necesaria para garantizar el acceso a alimentos imprescindibles en una dieta saludable. Y además creen que la petición está avalada por razones jurídicas, sociales, sanitarias y económicas. Las instituciones y departamentos relacionados con la salud promueven el consumo de pescado, pero por otra gravan su consumo con un impuesto muy elevado que no se justifica si se compara con otros productos donde sí se aplica el IVA superreducido. Galicia primeiro, ese es el lema con el que los populares gallegos se van a promocionar durante la campaña electoral que arranca en la medianoche de este jueves. Según Alfonso Rueda, responsable de campaña, refleja la filosofía del candidato: situar a Galicia por encima de todo. Ha insistido una vez más en que la estrategia de los populares gallegos no es desvincularse del partido a nivel nacional. De hecho, aseguran que su intención es que el presidente del PP, Mariano Rajoy, tenga la mayor presencia posible durante los próximos 15 días. Vai estar o sábado no mitin central en Pontevedra, e a nosa intención é que durante a campaña desde logo estén nas 4 provincias, e polo tanto quedamos un pouco suxeitos á súa senda tamén, polo que lles decía de que máis entenden un presidente do Goberno de España, e máis nestas circunstancias, que a súa senda institucional, a súa senda de goberno ten que mandar sobre calquera outra. El líder de los socialistas gallegos recaba apoyos para estas elecciones incluso dentro de su propio partido. Hoy Pachi Vázquez ha desayunado con Abel Caballero y se ha comprometido a eliminar el área metropolitana de Vigo si llega a la Xunta. El alcalde, a cambio, le ha prometido los votos de la ciudad.
Aparecieron juntos tras una reunión privada de 10 minutos antes de la comparecencia. Pocos gestos de complicidad entre dos socialistas que evitaron cruzarse la mirada hasta los discursos. O primeiro que vou a facer cando chegue á presidencia da Xunta sería derogar esa lei e promover unha lei que poña a Vigo no seu sitio na presidencia da área metropolitana. A cambio, el alcalde compromete el apoyo en las urnas de los vigueses. Y lo hago desde la expectativa de que eso cambie la posición externa hacia esta ciudad. Y exactamente igual que digo esto, diré que no nos satisface si llegado el momento no nos satisfaciese. Difícil tarea la de Vázquez para contentar a un caballero insaciable. Necesitamos más rutas desde Vigo. Acabar con la contaminación en la ría, más becas de inglés. La Ciudad de la Justicia, un gran aeropuerto. Y del Taslis. Vázquez asumió el encargo. Quero entregarche o meu compromiso. Y mantuvo el tipo mientras el alcalde presumía de gestión ante un auditorio amigo. Cuando nos reunimos con el gobierno, con el ministro de Economía, pues el que habla soy yo. Los demás me mandan a hablar a mí. Soy el vicepresidente de la FEN y el que habla con Montoro, aparte que nos conocemos de hace muchos años, ya sabemos por dónde cojeamos los dos, pues hablo yo. Despedida cordial y caminos diferentes tras el acto. El alcalde se quedó rodeado de los suyos y el candidato a la Xunta emprendió la marcha en solitario, esperando el apoyo de quien siempre le dio la espalda. Alternativa Galega de Esquerda ha hecho hoy público su programa electoral. Sustentado por una candidatura coral, los integrantes de la coalición que aglutina a Nova, Esquerda Unida, Equo y Espazo Ecogaleguista han hablado sobre todo de alternativas a la actual situación. Un nuevo modelo de fiscalidad, evitar desahucios, una renta básica universal y fomentar la democracia participativa son algunas de las cuestiones que proponen de cara al 21 de octubre. Nunca, endexamais, houbo unha transferencia tan brutal de recursos dos traballadores aos bancos, aos capitalistas, aos que nos estafan, aos que son os causantes desta grande estafa que están a chamar crise. Que adquirimos todos, e os que saíamos electos, por suposto, o compromiso rotundo de que non imos en ningún momento renunciar a sermos un factor que contribúa a activar unha transición que sexa realmente unha creda democrática con este réxime apodrecido. Del ya famoso contrato de Feijóo con los gallegos han pasado casi 4 años, pero el documento sigue dando de qué hablar, sobre todo para quienes consideran que el actual presidente de la Xunta no lo ha cumplido. Es el caso de Compromiso por Galicia. La opción liderada por Xoán Bascuas ha escenificado hoy con toque de parodia su particular contrato en el mismo escenario que entonces. El 11 de febrero de 2009, Alberto Núñez Feijóo protagonizaba esta imagen, la de su contrato con los gallegos, casi 4 años después de aquello que da, según Compromiso por Galicia, papel mollado. A realidade é que incumpliu flagrantemente cada un deles e, polo tanto, ese contrato que lle vou ocupar esa vivenda que vemos ali ao fondo está en fraude de lei. Dicen que la crisis, que según Feijóo iba a ser cosa de días, creció lo mismo que el paro y que la austeridad se convirtió en coartada para los recortes. Pola contra, Compromiso por Galicia non fai promesas que non poda cumplir, sino que contrae directamente compromisos coa ciudadanía. Y eso que la escenografía es más o menos la misma, mismo lugar que el entonces aspirante a presidente de la Xunta, pero eso sí, discurso distinto. Apostamos claramente pola supresión das diputacións que suporían un ingreso de 600 millóns de euros para as arcas galegas. Apostamos tamén pola reducción da peaxe da AP9, apostamos tamén por un reequilibrio do interior, apostamos tamén pola posta en valor do que nos sectores básicos e estratégicos. Apuestas que creen que podrían acercarlos al Parlamento gallego. Parte de la elaboración de un plan estratégico de mocidade. Y el candidato del BNG a la presidencia de la Xunta se ha reunido hoy con los 3 sindicatos agrarios para hablar del precio de la leche y del cierre de explotaciones ganaderas en Galicia. Francisco Jorquera ha emplazado a la Xunta que actúe cuanto antes para evitar la sangría del sector primario en nuestra comunidad. Para eso plantea medidas como sanciones económicas a las empresas que imponen precios injustos o quitarles las ayudas públicas.
El Ministerio de Interior ha abierto una investigación interna sobre la actuación de algunos agentes de la policía en la manifestación del 25S, concretamente de los que entraron en la estación de Atocha. Y mientras tanto, continúa el debate político sobre la conveniencia de modular, como ha dicho la delegada del Gobierno de Madrid, el derecho a la manifestación. El Gobierno insiste en que no se plantea cambiar la ley. El Ministerio del Interior ha abierto una investigación interna para aclarar la intervención policial en Atocha durante las concentraciones del 25S. Pudo haber algún comportamiento irregular por parte de las fuerzas del orden que merezca sanción. El Gobierno habla de proceso rutinario, mientras sobre el tapete sigue la propuesta de modular el derecho de manifestación propuesto por la delegada del Gobierno en Madrid. El presidente de la comunidad ratifica sus palabras. Y lo que tiene razón la delegada del Gobierno es que, oiga, no se puede estar permanentemente colapsando toda la ciudad. Parece que les molestan que los ciudadanos estén en la calle ejerciendo un derecho fundamental, un derecho legítimo, como es el derecho de manifestación contra sus políticas. Una idea que ya ha encontrado en la justicia partidarios y detractores. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, apuesta por reprimir aquellas protestas que cuestionen los cimientos del Estado. Dejemos que se manifieste y se reúna, reprimamos a todos aquellos que utilizan los derechos de libertad de expresión o de reunión o de manifestación para ir más allá de esos derechos y para socavar los cimientos del Estado de Derecho. 6 días antes del 25S, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, solicitó información sobre los contribuyentes y titulares de las 2 cuentas bancarias abiertas para financiar el desplazamiento a la concentración ante el Congreso. Ahora, mediante una providencia, dice que ya no las necesita. El acusado de atropellar a un ciclista en agosto del 2010 en el punto negro de Opino ha sido condenado hoy a 2 años de prisión y a 1 sin carné. En el juicio celebrado esta mañana se vivieron momentos de gran tensión y sobre todo mucha emoción entre los familiares de la víctima. Su madre considera insuficiente la pena que se le ha impuesto a este camionero, un ciudadano portugués que además intentó darse a la fuga tras el suceso. El tribunal considera que se trata de un homicidio imprudente. También tendrá que pagarle una indemnización a un agente al que trató de agredir. Tal y como está la justicia hoy día, no espero nada ni confío en nadie. Y para mí, toda aquella persona que escapa y deja a una persona en la calle tirada es un asesino. No ha pedido perdón. Yo no se lo iba a dar. Sí, lo quiero. Pero no ha pedido perdón. Hasta en eso fue un sinvergüenza. Hasta aquí el repaso a la actualidad del día. Se quedan ahora con Vía V. Nosotros volvemos mañana a las 8:30. Adiós.